Este segmento es presentado por Stellarbet, donde juegan las estrellas. Tenemos una importante entrevista a continuación. A 8 días del cambio de mando, el quiebre entre Gabriel Boric y José Antonio Kast es total y proyecta un inicio marcado por la desconfianza. La controversia por el cable submarino vinculado a China Mobile, las acusaciones cruzadas de falta de transparencia, lo vimos el día de ayer, y la suspensión de reuniones bilaterales reconfiguran el escenario de cara al 11 de marzo. En la antesala del 8M también, y con el oficialismo delineando su rol como futura oposición, conversamos con la secretaria general del Partido Comunista, Bárbara Figueroa. ¿Cómo está? Muy bien, Josefa, muchas gracias por la invitación. Espero que todos ustedes también estén muy bien en el equipo de turno. Qué bueno. Oiga, quiero preguntarle inicialmente, ¿qué lectura hace del enfrentamiento que se vivió, que se ha vivido, porque sigue esta mañana? Sí, esto es como una teleserie, ¿no? Tenemos que ir viendo cada capítulo. Pero yo creo que efectivamente hubo una comunicación con el presidente de la República, con su equipo. Yo, más que las declaraciones del presidente Gabriel Boric, me quedaría principalmente con lo que dijo el canciller, porque en materia de política exterior, la información que evidentemente el actual canciller le haya entregado a quien va a asumir como ministro de Relaciones Exteriores es clave. Y esa información fue puesta a disposición de quien va a ser el actual ministro de Relaciones Exteriores, y por lo tanto creo que la primera reprimenda o el primer llamado de atención entonces no debió ser esta acción, yo diría que bastante destemplada y poco rigurosa por parte del equipo de el candidato electo a presidente José Antonio Kast, de emplazar al actual gobierno, sino que hacer un primer llamado de atención a sus propios ministros, a sus propias autoridades designadas, respecto de cuál era el nivel de información que estaban requiriendo, cuál era el nivel de información que ya manejaban, porque tenemos conocimiento de que hay varios ex autoridades del gobierno de Sebastián Piñera que hoy día son parte y que van a ser parte del equipo de trabajo con Kast, y que conocían de esta situación, conocían de este proyecto. Entonces, cuando tú tienes esos elementos a la vista, uno podría decir, bueno, espero, supongo, ¿no? Uno diría, lo primero es que uno hubiese esperado es que hubiese un llamado de atención interno. Eso es lo primero, ¿no? Y de no ser así, bueno, si vamos a estar con este nivel de falta de autocrítica y siempre cuestionando al frente, me parece que no es un buen augurio. Y lo segundo que yo diría es que en materia del debate público, lo que aquí se ha señalado es, primero, que esta comunicación fue efectiva y por lo tanto aquí no se mintió. Y lo segundo es que la campaña terminó hace rato, terminó el 14 de diciembre. Entonces no puede pretender quien ha sido electo para presidir nuestro país a partir del 11 de marzo, actuar como si sigue siendo candidato, pero en una lógica un tanto, casi como de múltiples personalidades. Para unas cosas actúa como a un candidato en ejercicio, responsabilizando al actual gobierno de todos los males y pesares, y para otros efectos actúa como autoridad en paralelo al presidente de la República, haciendo una gira por países del mundo, reuniéndose con autoridades de su signo político, de ultraderecha, y ahí no tenía ningún problema en asumir con total autonomía y autoridad lo que significa esas relaciones y esos diálogos. Entonces, estar ante esa incerteza de con cuál Kast, José Antonio Kast, nos vamos a encontrar el 11 de marzo, va a ser, yo creo que, un tema esperamos nosotros allá dilucidar a partir del 11 de marzo. Y lo tercero, yo diría que como un punto clave, es que lo que tiene que ver con las relaciones internacionales es un debate que nosotros no podemos leer como a la distancia. Es un debate que siempre puede terminar impactando en nuestros países y principalmente en las familias trabajadoras. Cuando nosotros hacemos apuestas por alineación, cuando nosotros decimos, mire, no cuestionamos o no cuestiona el actual gobierno, el actual de Trump, cuando dice que va a ir a la cumbre de Miami, lo que nos está diciendo es que vamos a hacer una apuesta estratégica como país
de la mano de Estados Unidos, lo que puede implicar disminución de inversiones de otros países, alianzas estratégicas con otros países que no se van a consolidar y por lo tanto la posibilidad de crecimiento, desarrollo, generación de empleo y trabajo decente. Ojo ahí, porque no basta con decir vamos a crear empleo, porque si el empleo va a ser a costa de no tener ninguna regulación, entonces a mí me parece que ahí también tenemos que poner un ojo muy alerta, porque lo que decía ayer José Antonio Kast, ¿no? Esto de, mire, en realidad no le creo nada al gobierno y el traspaso ha sido no me han entregado toda la información y vamos a hacer una auditoría. Yo espero que eso no sea para justificar, finalmente, recortes que afecten a los bolsillos de las familias trabajadoras. Esta polémica se da en medio no solamente del cambio de mando, sino que de la visita de José Antonio Kast a Estados Unidos. Se puede entender porque hoy día en un análisis aquí en Turno AM se decía que como que José Antonio Kast, el presidente electo, le va a ir a besar el anillo a Donald Trump. ¿Se puede hacer esa lectura o no? Yo creo que, o sea, la primera invitación, y uno lo dice humildemente, ¿no? Uno es una secretaria general nomás de un partido, ¿no? No está a la estatura de las grandes autoridades y empresarios que acompañan, ¿no? Al gobierno de José Antonio Kast o que van a acompañar al gobierno de José Antonio Kast, ¿no? Pero yo creo que la primera invitación es al presidente electo, no vaya el día sábado. No vaya, usted fue electo para representar a todos los chilenos y chilenas. No dé señales equívocas, no dé señales que puedan leerse como esta suerte de sumisión, de alienación, de pérdida de autonomía. No dé señales equívocas, porque hasta ahora, además, no sabemos que fue que es la tónica de toda la campaña. Por eso yo digo que todavía estamos en modo campaña, porque nunca se pronunció sobre las cosas esenciales José Antonio Kast. Desconoció su programa, no sabía en qué página decía que iba a terminar con las 40 horas, o sea, no sabía nada, nunca supo nada. Solo sabía que estaba todo malo, pero no tenía idea ni del programa que había inscrito. Y sin embargo, y hoy día, sobre el cable chino, tampoco tenemos idea cuál es su posición. No sabemos si está de acuerdo, si no. Entonces, el primer llamado sería, si es tan prudente respecto de un área, de un tema estratégico en materia de información, que lamentablemente ya está en curso a partir de la población, a partir de la aprobación de otro cable submarino, donde va a tener primacía Google, si él va a ser tan prudente respecto de esta materia, respecto del cable chino, uno esperaría la misma prudencia respecto de la asistencia a esta cumbre, que es una cumbre ideológica. No es la cumbre de la CELAC, no es una cumbre de jefes de Estado, es una cumbre ideológica. Y por lo tanto, lo que uno esperaría es que no asista. Eso es lo primero. Ahora, de asistir, evidentemente que la señal principal, tal como lo dijo el ex canciller Ignacio Walker, que me gustó mucho el concepto, pareciera ser más un besamanos que una señal clara de autoridad responsable y de ir a poner los puntos sobre las IE. Veo muy difícil que José Antonio Kast, electo presidente, se atreva a enfrentarse a Estados Unidos y por lo tanto creo que más bien efectivamente lo que vamos a ver ahí probablemente es a un sumiso presidente alineándose con las posiciones de Estados Unidos y por lo tanto, insisto, el llamado humilde, ¿no? Desde los actores del mundo de oposición, y no por un tema ideológico, sino que por un tema más bien de certezas para las familias trabajadoras y respecto de la soberanía de nuestro país, es que no asista el día sábado. Y hablaba de autocrítica. Hoy día Carlos Peña en una columna decía que la principal responsabilidad del tema era del presidente Gabriel Boric, porque él debería haber insistido en contar de manera más activa lo que estaba sucediendo. ¿Qué le parece esa postura? Mire, yo en esto, de lo poco que aprendí en mi experiencia diplomática como embajadora, hay códigos que en la diplomacia son excesivamente, yo diría que con alto nivel de resguardo por el grado de implicancia, por la relevancia del tema a tratar. Y en ese marco, yo vuelvo a insistir, acá lo clave y lo esencial es el intercambio que haya existido entre cancilleres. Eso es clave y esencial. Incluso más allá de todas las acciones que podría haber desarrollado el presidente de la República. Cuando el canciller Van Claveren señala que se entregó información suficiente, tiendo a creer
Y uno podría tender a interpretar de aquello que hubo información bastante más contundente para que entonces fueran las autoridades que van a tener que seguir, ¿no?, en evaluación con este proyecto, las que tuvieran todos los antecedentes a la vista. Y me parece además ingenuo, con el mayor de los respetos por todos, ¿no? Por cierto que esto no es una crítica a Carlos Peña, de quien tengo la máxima respeto y admiración, pero me parecería ingenuo creer que no ha habido o no ha existido un diálogo entre el gobierno que va a asumir el 11 de marzo y el embajador de Estados Unidos, con quien sí se reunió siendo candidato. Por lo tanto, me parecería, al menos, me parece poco honesto, dicho en buen chileno, me parece poco honesto que que quien va a asumir como presidente trate de hacer todo este juego de máscara cuando él se reunió con el embajador. Y es evidente que el embajador de Estados Unidos a puertas cerradas le tiene que haber dicho, mire, está este tema y nos complica. Entonces, por favor, dejemos de mentirnos, dejemos de mentirle a la gente. O sea, si quieren un diálogo con transparencia, no basta con que hagan auditoría, partan por decir la verdad. Y hoy día nos ha dicho toda la verdad. ¿Y qué busca CAS entonces con esta arremetida comunicacional? Yo creo que mi interpretación es que primero todavía no sé si todavía está en la euforia, en el shock de la elección del... No está evitando el cargo. O sea, Sí. creo que no, en ningún caso, ¿no? Y me parece más bien que lo que está haciendo es justificar anticipadamente potenciales errores que pudiera cometer en su administración o decisiones conscientes que pretende adjudicárselas al gobierno saliente. Y a mí me parece que eso no corresponde. O sea, si está tomando decisiones, si ya anunció a sus ministros, si ya anunció a sus delegados, si ya señaló quién va a ser el nuevo director del trabajo, o sea, ya usó una bala de plata que no es menor y que es una persona que estuvo trabajando con un ex director del trabajo del gobierno de Sebastián Piñera, Odot, que estuvo como jefe jurídico, si no me equivoco, en el tiempo de Mauricio Peñalosa, y que Peñalosa tuvo que salir de la dirección del trabajo por los dictámenes que estaba sacando en contra de los trabajadores. O sea, si tiene toda esa autoridad, me va a perdonar, pero no puede seguir jugando el argumento de que todo esto se explica porque aquí hay una crisis, porque aquí hay una emergencia. Me parece que ese argumento lo único que busca es poder justificar decisiones que no van a ser en beneficio de las familias trabajadoras en Chile ni de un Estado garante de derechos. Creo que ese es el debate principal y es a lo que tenemos que estar muy alerta. Y eso se va a expresar en materia de relaciones exteriores. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, someterse hoy día a Trump implica estar de acuerdo con la invasión en Irán. Eso significa estar de acuerdo con la escalada bélica, significa que el precio del petróleo va a subir a las nubes, eso impacta en el precio del dólar, eso significa que todo se empieza a encarecer, no solamente el combustible, sino que también el costo básico de la vida. ¿Y quién paga eso? ¿Lo va a pagar CAS? No, pues lo pagan las familias trabajadoras que con su salario tienen que ir a comprar y les va a alcanzar para menos. Entonces, ese es el efecto concreto que tienen este tipo de políticas que se están implementando, y por algo Chile es un país de una economía abierta, con la mayor cantidad de tratados de libre comercio firmados dentro de los países de la región, y por lo tanto uno esperaría que ese sea el signo con el cual sigamos trabajando. E insisto, creo que más bien todas las señales que hoy día se están dando buscan justificar medidas que están escritas en el programa, que él tanto desconoció en campaña, y que atentan contra los derechos de las grandes mayorías y de las familias trabajadoras. Y cuando hablo de familias trabajadoras, estoy hablando de los trabajadores formales e informales, estoy hablando del trabajador del arte, estoy hablando del conserje, estoy hablando de todos los trabajadores y trabajadoras que viven de un ingreso, ya sea formal o informal, y que no tienen recursos, ni cuantiosas garantías, ni herencias para sobrevivir mes a mes y que se tienen que endeudar. A ellos es a quienes se va a afectar. Y por cierto que también a los profesionales de las capas medias, porque con todo este efecto de la digitalización, inteligencia artificial y entre otros, los propios empresarios, CPC, Sofofa, entre otros, emanaron un informe de los efectos en las 100 profesiones más afectadas con la inteligencia artificial. ¿Y quiénes son ellos? Los sectores de profesionales que van a estar cada vez más precarizados, las clases medias. Entonces, me parece a mí que ahí hay una alerta, ¿no? A veces dicen, ya, pero que ustedes le ponen mucho color con estas cuestiones. Yo digo, por lo menos permítannos
permítanos la duda, que no tiene que ver con una cuestión ideológica, tiene que ver con el efecto práctico de políticas que van a atentar contra las condiciones de vida de las familias trabajadoras. Oiga, pero en la forma, ¿cómo se llevaron a cabo las cosas? Porque ayer igual muchos decían que esto recordaba el incidente de lo que pasó con Monsalve, por la forma como se había enojado ahí el presidente. Comunicacionalmente, del otro lado, analicemos lo que hizo el presidente Boric. ¿No hubo errores? ¿Cree que hubo errores de alguna manera comunicacionalmente? Mire, yo en los temas comunicacionales me manejo re poco, entonces hoy en eso trato de ser, más bien, trato de ser respetuosa de mi oficio hoy día, que es estar en la actividad a tiempo completo de la política y por lo tanto tiempos de reflexión para aquello, ¿no? Respecto de los temas comunicacionales, creo que detenerse en ello ha permitido que muchos medios de comunicación, por cierto, no ustedes, ¿no? Estoy hablando de los medios hegemónicos, y periodistas, y entiendo que algunos de ellos no tanto, ¿no? Pero que tienen amplio reconocimiento público, terminen transformando aquello en una suerte de justificación respecto de lo que, insisto, hasta el día de hoy nadie conoce. ¿Cuál es la posición del presidente Kass respecto del cable chino? Y lo que sí sabemos es que en el caso del presidente, más allá de las formas, insisto, quizás muchos errores se pueden haber cometido en términos comunicacionales y en eso quizás uno es muy inexperto para poder pronunciarse, pero creo que no deja de ser importante que se instale la verdad. Se ha hecho una costumbre por parte de la derecha, por parte del Partido Republicano, por parte de los nacional-libertarios, hacer de la mentira el instrumento para hacer política. El eslogan, la frase corta, sin argumentación, sin sustento, sin corroboración. Y por lo tanto, en ese sentido, a mí no me parece descabellado, al menos, que el presidente de la República diga, acá se está faltando a la verdad. Se está faltando a la verdad y se están exigiendo retractos que por lo demás no corresponden. Ahora, sí creo que un error, más allá del incidente de ayer, es haber permitido esta suerte de paralelismo. Creo que en eso sí se debió ser más tajante, es algo que asumo también de manera autocrítica porque uno es parte de este gobierno, ¿no? Creo que debimos ser mucho más enfáticos en que no se permitiese esta ligereza de tener prácticamente dos autoridades al unísono. Me parece que eso no es ni corresponde, ni es una buena señal y no debiera ocurrir nunca más. Mientras hay un presidente en ejercicio, ¿Le faltó autoridad al presidente Boric? Es que, insisto, después de la guerra todos somos generales. Sería muy fácil decir le faltó autoridad al presidente. Por eso digo, me hago cargo autocríticamente también siendo parte del oficialismo, que en esto quizás no fuimos suficientemente, yo diría que rigurosos. Hasta el 11 de marzo hay un presidente electo y hasta ahora lo que tenemos es un candidato que fue electo para presidir el país a partir del 11 de marzo, no antes que eso. Y ahí creo que quizás sí hay una lección a futuro muy importante. No permitir nunca más esta duplicidad porque da para este tipo de cosas, ¿no? Para que la autoridad, que hoy día no es autoridad aún, que lo va a hacer solo a partir del 11 de marzo, se dé estos gustos innecesarios y nos convoque a polémicas que no corresponden. Ahora, esto fue también un tema, recuerdo yo, en el marco de la campaña. Uno siempre fue muy crítico de esto de que el presidente debatiera de igual a igual con Kass, ¿no? En el periodo de campaña, porque de alguna manera... Ustedes fueron muy críticos. Nosotros fuimos muy críticos de eso. Entonces, porque claro, le abres con eso una puerta de dotarle de un valor que no tiene en estricto rigor hasta el 11 de marzo. Y con este clima de confrontación que existe, ¿cómo debería estructurarse la futura oposición? Está difícil pensarse, ¿o no? Bueno, yo creo que va a ser una reflexión profunda. Fuimos convocados el día viernes a un cónclave por parte del presidente de la República. Yo creo que es valioso que podamos tener esa instancia. Nosotros vamos a bregar por la más amplia unidad social y política, por lo tanto, a todas las instancias que permitan reafirmar y ratificar esa voluntad, vamos a asistir. Pero ciertamente que este es un proceso que no se inaugura ahora, ni con el cónclave, ni a partir del 11 de marzo, ni mucho menos se cierra ahí. Este es un proceso en desarrollo. Nosotros al menos lo iniciamos
a partir del cierre de la elección presidencial, pero también hemos sido muy claros y respetuosos en señalar que las evaluaciones respecto de nuestro rol en el gobierno y el rol del gobierno, porque en esta lógica de la autocrítica también hay que mirarse cómo fuimos contribuyentes o no, qué nos faltó, qué no. En esa mirada, ¿no? Probablemente las reflexiones van a seguir un ratito más. Ahora, creo que lo que es indudable, o al menos para nosotros, es un principio que yo diría que es una máxima principal, es que solo con unidad social y política vamos a poder avanzar. Y eso trasciende, o sea, yo respeto mucho los espacios institucionales, la figura presidencial, el rol del Ejecutivo, ministros y ministras, el rol del Parlamento, el rol de los alcaldes y alcaldesas, los consejeros, consejeras regionales, concejales, gobernadores de nuestro país, pero el mundo social también tiene una voz que no podemos soslayar porque son ese muro de contención cuando se ven violentados derechos esenciales muchas veces. Cuando no se tienen mayorías en el Congreso, ahí hay un actor clave, ¿no? Que no solamente es muro de contención porque se moviliza, que es como la cosa más mecánica y yo diría que además bien despectiva cuando se habla del movimiento social. El movimiento social también propone, tiene plataformas, tiene propuestas. Entonces creo que esa amplitud es esencial para reconstruir cualquier proyecto, cualquier horizonte, para poder ir a dialogar con la ciudadanía y reencantarla. Sin eso va a ser un poquito difícil, creo yo. La quiero llevar ahora al contexto internacional porque todos estamos viendo lo que está sucediendo ahí en Irán con la guerra que declaró Estados Unidos e Israel. La autora Carmona dijo que el gobierno debería tener una reacción más potente ante la escalada militar. ¿Qué le parece a usted esas declaraciones? ¿Qué le parece también cómo actúa el gobierno en esta materia? Bueno, en primer lugar, evidentemente comparto porque ha sido parte de las reflexiones que hemos hecho en nuestro órgano colectivo, en la Comisión Política, las declaraciones que ha señalado el presidente de nuestro partido, Lautaro Carmona. ¿Qué pasa en este caso? Pasa que aquí no estamos solo frente a hechos aislados. Tuvimos lo que ocurrió en Palestina, en la Franja de Gaza, lo que ha significado la política de exterminio de Israel, apoyada y acompañada por Estados Unidos. Tuvimos la invasión a Venezuela y hoy día el control de Venezuela para apropiarse del recurso estratégico del petróleo. Evidentemente, probablemente no debe faltar quien, ¿no? Hasta el día de hoy sostenga que esa invasión tuvo que ver con el altruismo de la democracia. Creo que a todas luces ha quedado en evidencia que ese no era el factor fundamental. Y hoy día, en lo que ocurre en Medio Oriente, lo que estamos viendo es que efectivamente se está instalando la ley del más fuerte, que fue precisamente lo que se reguló o lo que se trató de contener en el marco de la Constitución de Naciones Unidas, del multilateralismo y las normas civilizatorias y societales. Si no ponemos más y mejor atención y somos más tajantes frente a estos fenómenos, con lo que nos podemos encontrar a muy corto andar, no es solo con la reconfiguración de la geopolítica mundial, sino que también con un nuevo multilateralismo en disputa. Un multilateralismo donde las fuerzas más grandes, con mayor poder económico, con mayor poder bélico, son las que van a dominar y ahí, evidentemente, países como el nuestro quedan muy a la deriva. ¿Cuál debiera ser? Uno esperaría una alternativa frente a este escenario, la apuesta latinoamericana. O sea, es muy probable que no tengamos mucha sintonía con Argentina hoy día, dado que está absolutamente comprometido con los intereses norteamericanos, porque tiene, digamos, compromisos económicos, etcétera, ¿no? Tiene una base militar en Ushuaia. Yo lo insisto cada vez que puedo porque creo que hay que poner especial atención en también nuestra geografía y nuestros territorios. Acá no solamente está en disputa el petróleo, no solamente va a estar en disputa el litio, no solamente va a estar en disputa el acceso a la información, sino que también la posibilidad de que recursos estratégicos como el agua sean bienes de todos y todas, como hoy día está resguardado, ¿no? Por los tratados. Eso también, yo diría, hay que tenerlo muy presente. Entonces, claro, con Argentina es un poco difícil, pero si no hacemos fuerza con otros países, México, con Brasil,
difícilmente vamos a poder enfrentar el escenario que viene. Entonces, acá, cuando cuando nuestro partido señala que necesitamos una reacción más potente, no solo tiene que ver con el tono de la reacción frente a la invasión, también tiene que ver con esos caminos alternativos que nos permitan ser un actor contraparte que pueda defender sus intereses, pero que no esté solo, porque solos evidentemente que no vamos a poder tener la fuerza de defendernos hasta ante estos embates y estas disputas. Entonces, ahí quizás falta... Ahora, el presidente, en eso sí tenemos que reconocerlo, ha convocado a cumbres progresistas, ha hecho un diálogo, pero creo que ahí nos faltó audacia. Ahora, bueno, la escalada que estamos viviendo hoy día probablemente era algo que no estaba, ¿no? Estaba presente, era latente, pero por cierto que no esperábamos que se diera con esta intensidad en tan breve plazo, ¿no? Estamos conversando con Bárbara Figueroa, secretaria general del Partido Comunista. Y por último, quería saber, estamos en la antesala del 8M. ¿Cómo está el movimiento feminista considerando a este gobierno? ¿Está más fortalecido o no? ¿Cómo lo ves? Yo diría que todos los actores hoy día tenemos que hacer profundas reflexiones y por lo tanto las convocatorias, las acciones que desarrollemos deben permitirnos, insisto, yo no pretendo pronunciarme por otros ni por otras, pero sí debiera permitirnos avanzar en la convergencia, en la máxima unidad, en plataformas compartidas. Y por lo tanto creo que ese es un elemento esencial, la defensa de los derechos actuales y por cierto que seguir avanzando. Yo al menos valoro mucho un evento que se va a desarrollar el día de mañana, 5 de marzo, en Alonso Valle, en una caja de compensación, que es un congreso que está organizando la Vicepresidencia de la Mujer de la Central Unitaria de Trabajadores, su vicepresidenta Karen Palma, dirigente del mundo de la salud, de la FENAT Nacional, convocan desde su vicepresidencia a un congreso de mujeres trabajadoras, más de 450 dirigentes y dirigentes inscritos para participar en este hito. ¿Y cuál es la idea de este evento? Es revisar, construir, complementar y ajustar plataformas de lucha. Creo que en eso tenemos un desafío importante, significativo, y tenemos que estar muy abiertos a la escucha. Tenemos que escuchar, tenemos que tener una escucha activa y muy sincera y fraterna con el conjunto de la ciudadanía para que los mensajes que podamos entregar no sean comprendidos solo como una oposición al gobierno, sino que como un proyecto alternativo a quienes pretenden que sea la fuerza bélica la que se imponga o la lógica del más fuerte la que se imponga. Entonces me parece que ahí hay una tarea importante y significativa, ¿no? Por lo tanto, hay iniciativas que vamos a comenzar a desarrollar o por lo menos que en mi caso voy a acompañar desde el día de mañana. Está además la conmemoración de la partida de nuestra compañera Gladys Marín y por cierto que la movilización misma el 8 de marzo. Muchas gracias, Bárbara, por haber estado con nosotros y haber conversado sobre todas estas polémicas que han estado últimamente. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.